Unos 37.400.000 mexicanos deberán participar este domingo en la consulta pública, al menos para que esta consulta y sus resultados sean válidos, y es decir sí o no a una pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno, esa preguntota es la pregunta de la consulta. Vamos a hablar de este tema. Ya llegó a esta redacción el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos. Qué gusto saludarte. Y empecemos quizá primero, Roy, para entender quiénes están en este momento, según lo que ustedes han podido medir, pues ya dispuestos a dar el sí o el no, participar, en pocas palabras. Hola, Gabriela, buenas tardes. Solo leer la pregunta se te fue el programa, ¿no? O sea, de lo largo que era. A ver, mira, López Obrador y Morena se apropiaron de alguna manera del concepto, se apropiaron. Los que están dispuestos a participar, fíjate, te los voy a decir, son los que están de acuerdo con la forma de gobernar de López Obrador. Es casi un seguimiento ideológico, ¿no? Como aprueba López Obrador, entonces estaría dispuesto, no quiere decir que vaya a ir a votar, no, estaría dispuesto a votar por el sí, que esa tampoco es mucha duda por quién van a votar. Pero es muy claro, entre quienes dicen que sí a la pregunta, es prácticamente 99% de aprobación de López Obrador. Entre los pocos que dicen que no, la aprobación de López Obrador está del orden de 30%. Es decir, sí se volvió ideológica la pregunta, no legal, sino más bien ideológica, y López Obrador le da un enfoque distinto. Pero sí, los simpatizantes del presidente son los que quieren ir a votar y votar por el sí. Y si tuviéramos el mapa de México enfrente, ¿qué estados, qué lugares nos señalarías, Roy? A ver, el sureste. ¿Dónde van a aparecer los votos o dónde quieren ir a votar? Esas son cosas distintas. ¿Dónde van a aparecer muchos votos? En aquellos donde Morena tiene capacidad de movilización, donde el partido, porque es de movilizar, se va a movilizar gente. Y eso es el sur-sureste, el centro y sur del país, de Ciudad de México hacia abajo. Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, ahí van a aparecer muchos votos. ¿Por qué? Porque hay mucha organización de Morena, del partido del presidente. Pero ganas de participar, la Ciudad de México sobre todo es la que más tiene, es donde más, tanto a favor o en contra, hay movilización. Esta es una consulta muy extraña, es la primera consulta ciudadana en la historia del país, organizada legalmente, y es una consulta donde nadie hace campaña por el no. O sea, nadie, no, ningún actor político, como diría la pregunta, actor político, que sabe qué signifique, te dice ve y vota por no. Entonces es una consulta muy extraña, con un resultado previsible hasta en participación, hasta en resultado, hasta en discurso posterior. Es una consulta muy, muy previsible, con una pregunta ambigua, al menos llena de elementos. No juzga delitos, sino acciones políticas, ¿no? Firmar el Tratado de Libre Comercio es una acción política, entonces hay que juzgar los efectos, generó pobreza, entonces las víctimas son todos los pobres. Está más enfocada a crear comisiones de la verdad, que son más políticas, que a llevar acciones legales. Es una consulta muy extraña. Y antes de que se me acabe el tiempo, pues déjame abordar contigo la pregunta en la rigurosidad que ustedes como levantadores de opinión y de encuestas, pues aplican para que estas encuestas arrojen los resultados que ustedes necesitan. Esta no es una pregunta como blanco y negro, por ejemplo, que sí fue la del Brexit, cuando el Reino Unido salió, por supuesto, de la Unión Europea. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y qué bueno que se acabó porque me quedé sin aire. Dime los fallos estructurales de este planteamiento. Acciones pertinentes, no dice qué acciones pertinentes, iniciar averiguaciones en la Fiscalía, acciones pertinentes, formar una comisión de la verdad,
No, no, dos, esclarecimiento de decisiones políticas. No habla de delitos, decisiones políticas. Toda decisión de un político es una decisión política. Entonces, todo vamos a analizar. Años pasados, ¿de cuántos años? Porque delitos prescriben. Aquí no importa, podemos juzgar a Lázaro Cárdenas por nacionalizar el petróleo. De los años pasados, actores políticos. ¿Quiénes? Los actores políticos. El presidente proponía a los 5 expresidentes, pero aquí se fue a cualquier jefe de departamento, diputado local, actores políticos. Y por último, posibles víctimas. ¿Quiénes son las posibles víctimas? ¿Dónde se anotan? ¿Quién va? ¿Quién determina? Es decir, está lleno de ambigüedades, está más orientado como a reescribir la historia de México, creando comisiones de la verdad y diciendo, Salinas hizo mal en privatizar Telmex. O sea, cualquier cosa, sí, aunque no haya habido delito ni corrupción, está un poco más encaminado a revisar la historia de México. Bien. Pues así están las cosas, Roy. Vamos a ver qué pasa el domingo. Gracias por tu tiempo esta tarde.